Buen día, buen día. Cordial saludo. ¿Qué tal me escuchan? Buenos días, profesor, se lo escucho perfecto. Allá, gracias, gracias desde Espinosa. Gracias, gracias. Ahí estamos a 1 minuto y medio de comenzar, ¿no? Profesor, buenos días. Tenía una consulta del tema anterior, no sé si podría darla a conocer. Claro, adelante, adelante. Usted había colocado en la pizarra un ejemplo sobre lo que eran, si no me acuerdo, creo que eran las colocaciones, sí, que eran los préstamos, ¿verdad? En el Claro. ámbito bancario. Ya, el TEA, usted nos dijo que mayormente los bancos no lo consideran como tasa nominal, sino le dicen tasa efectiva anual, ¿verdad? O sea que es el supuesto porcentaje que nos van a cobrar. Y después nos añaden lo que son los gastos vinculados y eso sale el taso de costo efectivo anual, que vendría a ser el verdadero porcentaje, ¿no? Suponiendo que va a ser un 5%. Y eso es lo que Ah, nos cobrarían mensualmente. así es. Sí, sí. Ya, profesor. Está bien, así es. Ya, muchas gracias, profesor. Esa era mi duda. Sí. Más bien hay complementar algo, ya que he mencionado eso. Podemos ver que en las colocaciones los bancos nos cobran más de la tasa que ellos promocionan, que ellos referencian, ¿no? En cambio, cuando se trata de pagarnos los intereses en las captaciones o ahorros, más bien terminan cobrándonos algunos gastos que lleva a cabo el banco de todas maneras, ¿no? Pero terminamos pagándolo ahí, de modo que como el ejemplo recuerdo que era te ofrecen una TEA para captaciones de 1%, ¿no? Pero finalmente te pagan 0,6%, 0,7%, es decir, algo menos de la tasa efectiva anual que te han ofrecido, ¿no? Eh, esa es la forma, ese es el negocio de los bancos, ¿no? El negocio de los bancos consiste en pagarte poco y cobrarte mucho. Y eso tiene un nombre, ¿no? Un nombre que técnicamente es la ganancia, ¿no? Es la ganancia que obtienen los bancos, ¿no? Así funciona el negocio, ¿no? Técnicamente el nombre es el split bancario. El split bancario es la diferencia entre la tasa que te cobra y la tasa que te pagan, ¿no? Tener en cuenta esos puntos, por favor. Vamos al tema de hoy. Ya estamos grabando, efectivamente. Ya estamos ahí. Vamos por acá. Tenemos nuestro archivo por acá esperando ya. El tema de hoy es el interés simple. Es el interés simple. Uno de los temas muy fáciles como para comenzar a ir entrando en tema del tratamiento de la matemática financiera, ¿no? Lo cual, digamos, ayuda, ¿no? Ayuda a la comprensión total del tema, ¿no? Un ratito, ¿eh? Ya. Entonces estamos aquí en la sesión 2, semana 2, y el tema es el interés simple, como ya lo había anunciado, ¿no? Este es el índice que vamos a tratar, ¿no? Este índice ha sido variado porque yo había puesto un archivo primero que ya estaba abarcando más temas en esta clase, ¿no? Pero revisando bien el sílabo, solamente debo tratar este tema de interés simple, ¿no? Y más bien el monto simple, que es un complemento de este tema, viene la semana siguiente, ¿no? Pero además debemos decir que siempre que tratemos del interés, indirectamente estamos hablando primero del capital
y también del monto. O sea, no podríamos hablar del interés si antes no hay un capital y al final termina en un monto. Algo así funciona todo esto, ¿no? Bueno, tenemos ahí varios temas como la definición del propio interés simple, la variable, ¿no? Las variables o elementos o componentes de este interés, ¿no? La fórmula de interés simple, la fórmula general del interés simple y las fórmulas que podemos despejar, ¿no? Despejar, esa es la palabra. Podemos despejar de la fórmula general, podemos despejar cada uno de sus componentes, ¿no? Como en este caso ya se adelanta ahí e indica que uno de los componentes es el capital o principal. Y también tenemos el tiempo y también tenemos la tasa, ¿no? O sea que de la fórmula general, como es clásico en matemática, de la fórmula general que tiene varios componentes, podemos despejar y determinar una fórmula para cada uno de sus componentes. Una cuestión sencilla, ¿no? Una cuestión, digamos, de multiplicar y dividir y restar, como ya se ha indicado, ¿no? Ponen, en este tema del interés, todavía no abarcamos potenciación, por ejemplo. La potenciación ya viene con el interés compuesto más adelante, ¿no? Porque ahí, antes de multiplicar, repito, antes de multiplicar hay que elevar a la potencia. N viene funcionando como potencia cuando hablemos del interés compuesto. Y seguramente, si ustedes han revisado una vez algunos materiales en internet o en los libros, han visto eso, ¿no? Pero nosotros seguimos el tema, digamos, el tema de acuerdo con el sílabo. Tenemos ahí casos prácticos, especialmente un caso práctico general. Escuchen esta partecita. Yo he formulado un caso práctico general donde abarca varias fases, varias fases. Es un caso completo, ¿no? Donde determinamos el interés simple con tabla, una tabla, ¿no? Un cuadro ahí con sus columnas y sus filas, ¿no? Una tabla. Utilizamos esa tabla, ¿sabe para qué? Para darnos cuenta cómo funciona el interés, ¿no? Porque si no utilizaríamos esa tabla, no sabríamos cómo en realidad se maneja. Porque cuando aplicamos solamente una fórmula matemática, inmediatamente multiplicamos, dividimos, pero no sabemos cuáles son los movimientos, cuál ha sido la fluctuación de valores, cómo un valor ha ido aumentando de una cantidad cero a una cantidad final, digamos. También ese caso lo determinamos con la fórmula financiera respectiva y también con el logaritmo como para complementar, ¿no? El logaritmo viene como una suerte de complemento nada más. Y entonces permite, digamos, confirmar, ¿no? Confirmar. Otra cosa que le quiero comentar aquí, eh, si nosotros determinamos, por decir, el interés simple, ¿cierto? Podemos también recalcular, o sea, aplicando las fórmulas que están ahí, podríamos recalcular cada uno de sus elementos, aun cuando lo conocemos, pero como una suerte de confirmación, podemos recalcular todos esos elementos. De forma, eso nos ayuda, digamos, a manejar, como se dice en la jerga criolla, al revés y al derecho, de arriba a abajo, de un lado a otro, ¿no? O sea que por angas y por mangas, como también se dice, nosotros confirmamos el manejo del tema, ¿no? Aquí no se trata tanto de memorizar los asuntos, ¿no? Ustedes para un examen, una práctica, van a tener sus fórmulas, ¿no? Por eso que presten atención a cómo se maneja todo eso, ¿no? Ustedes van a trabajar con sus fórmulas, ¿no? Aquí no les pedimos que memoricen la fórmula, ni siquiera del interés, ¿no? Que lo tengan ahí a la mano, ¿no? Y que si quieren tener la fórmula de capital también, del tiempo, la tasa también, y más adelante los temas que veremos, el interés compuesto, las amortizaciones, ustedes deben tener sus tablas.
porque aquí no estamos para eso, para esas memorizaciones, ¿no? Teniendo estas herramientas, las fórmulas, saber cuándo utilizarlo, cómo utilizarlo y para qué sirve, qué ganamos con eso, en qué circunstancia lo podemos aplicar en un determinado negocio, una determinada transacción. Por ahí va el asunto. Aun cuando todos no son contadores, pero en el caso que yo he puesto, por ejemplo, también he considerado la contabilización del interés simple, ¿no? Eh, en- Aquí he visto como 4 o 5 alumnos que son de contabilidad, para ellos sí es obligatorio contabilizar, ¿no? Para el resto no lo será porque no es su tema de especialidad, ¿no? Pero si desean, por cultura general también lo podemos tener en cuenta, ¿no? Pero repito, por cuestión de especialidad, a los que son de contabilidad sí le compete contabilizar cada préstamo que recibimos a interés simple, cada préstamo que entregamos a interés simple, todo debe terminar, para el caso de la especialidad contable, en la contabilización. Para el resto de alumnos es en el tratamiento teórico y la aplicación de los formulismos que acabo de indicar. También el interés simple es factible graficarlo, ¿no? Y es mejor, digamos, que cuando uno ve una gráfica se da cuenta, digamos, cómo ha evolucionado, ¿no? Es común ver, pues, que para todo se utiliza gráfica, ¿no? En este tiempo de pandemia, recuerdo por ahí el caso de un economista que salía con su pizarrita, ¿no? Salía con su pizarrita y su tiza, ¿no? Su pizarrita y su tiza, así como a la antigua, pero hacía muy bonito su trabajo, ¿no? Y nos daba a conocer todos los hechos de pandémicos, ¿no? Cuántos enfermos había a la fecha, cuántos fallecidos, cuántos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya después se cansaron de él, ya no se le ve la televisión, pero tiene su canal y por ahí yo a veces le doy un vistazo porque presenta puro datos, pura graficación, que en buena cuenta es la estadística, ¿no? Es la estadística en ese caso, de la pandemia, ¿no? Bueno, hay una tarea semanal que también ya está cargada. Hay una tarea semanal, ¿no? Y esa tarea semanal va a estar centrado más que nada aquí cuando dice caso práctico con fórmulas financieras, con tablas, con logaritmos, con la contabilización y la graficación. O sea, todo eso va a comprender. Y le pedimos ahí, eh, como dicen en la jerga, una china, cinco casitos, ¿no? Como para quien entrena, ¿no? Incluso en en la tarea he puesto el archivo en Excel que usted debe tener como referencia, ¿no? Y cuyo archivo también lo tenemos aquí en la plataforma Canvas. O sea, en Canvas está en doble partida, está, digamos, ese archivo Excel. Está en lo contenido de las clases y está, digamos, en la tarea, ¿no? Como, digamos, como modelo para que ustedes puedan desarrollar sin mayor dificultad. Por lo demás, nosotros haremos en esta clase las conclusiones correspondientes y siempre invitándolos a revisar la bibliografía, ¿no? Hay algunos casos que vamos a presentar que provienen de algunos textos, ¿no? Y que a veces los textos lo complementan con algunos casos y por ahí podemos tener más elementos para captar el asunto, ¿no? Pero este tema del interés, como reitero, es sumamente fácil, ¿eh? Sumamente fácil, ¿no? Pero el asunto es ponerle la dedicación, ¿no? La dedicación y valga la redundancia, el interés del caso para captarlo de la mejor manera, ¿no? Los objetivos, ¿no? Siempre toda clase tenemos objetivos y aquí, en primer lugar, está comprender. Hay que comprender primero todas las partes teóricas, ¿no? En segunda instancia ya está aplica los casos prácticos, lleva a cabo la contabilización, grafica, por ejemplo, cumple, ¿no? Cumple con la tarea de la semana, utiliza la bibliografía indicada, ¿no?
ojo que esa bibliografía no está de adorno, ¿no? La universidad con eso no dice, yo le estoy poniendo un profesor, le estoy dando los libros, le estoy dando la plataforma para que ustedes tengan, digamos, todos los elementos para saber del tema, ¿no? Entonces, no hay por qué quejarse, no hay por qué quejarse. Si se quejan, podría ser el profesor que de repente enseña mal, ¿no? Y esperemos que no sea así. Pero en todo caso, si algo no entendiera, me pasa la voz. Porque como ser humano somos seres falibles, somos seres, ¿qué te digo? Imperfectos. Y, y entonces por ahí algo se nos puede ir, ¿no? Y es así. Como decía en mi tierra, una persona mayor decía, errar es humano, porque el humano está, digamos, como condenado a errar. ¿Por qué? Porque no es perfecto, porque es falible, ¿no? Porque solamente es humano, ¿no? Y por ahí va el consejo, ¿no? Bien, bien. Entonces, ahora, aquí tenemos un par de diapositivas que ya lo hemos visto en la anterior, ¿no? Pero es como un preámbulo, en el sentido, digamos, que tiene que haber algo para que nazca el interés. O sea, el interés no sale de la nada, ¿no? Es más, el interés no existe si no hay una transacción financiera en este caso. O sea, si ustedes están ahí y yo estoy acá y somos los únicos que estamos en el mundo, si ustedes no me prestan dinero o yo no les presto a ustedes, o ustedes no invierten en mi negocio o yo no invierto en el negocio de ustedes, nunca va a aparecer el interés, porque el interés es una consecuencia de algo y esa consecuencia es esto, el préstamo como fuente de origen del interés. Pero no solamente el préstamo, sino también las inversiones, ¿no? El poner un dinero en un banco, el poner el dinero en un negocio, es una inversión. Y entonces tienen que darse esas operaciones para que aparezca el interés. Bueno, se comenta aquí, dice que un préstamo bancario, por ejemplo, pero no solamente el préstamo bancario, ¿no? Bueno, es lo más común, lo que más se publicita, ¿no? Pero préstamos dan las cajas municipales, cajas rurales, las pymes, la cooperativa de ahorro y crédito, la cooperativa de servicios múltiples. Hay entidades como las de ramas, por ejemplo, la rama magisterial. Hay entidades como las mutuales. Hay muchas mutuales, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, de la Marina, del Ejército, de la Policía, ¿no? Que tiene sus socios que son los militares, los policías, ¿no? Y como tiene recursos, le presta para las necesidades que pudieran afrontar estos socios, ¿no? O sea, los préstamos están no solamente en los bancos, están en varias fuentes, en varias fuentes. El asunto es que todo funciona muy similar a lo que ocurre en el banco. Siempre hay un prestamista, que es el banco en este caso, y un prestatario, que puede ser una persona natural o una persona jurídica. Y si hay préstamo, hay un capital, un dinero que se entrega del prestamista al prestatario. Y en compensación de recibir ese préstamo, el prestatario paga un interés. El interés que paga es el interés normal, que técnicamente se le llama pues el interés compensatorio, como ya lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Pero ¿qué pasa si se atrasa? También tendría que pagar el interés moratorio. Y recuerde que también vimos, ¿y qué pasa si no se fijó el interés? En ese caso entraría el interés legal. Siempre hay solución para todos estos casos, ¿no? Bien, en esta operación, en el préstamo, ¿no? El banco presta determinado capital a una persona.
Miren, en los bancos hay una serie de préstamos que se puede obtener, ¿no? Lo voy a anotar acá a grosso modo algunos acá, en esta parte. Por ejemplo, es muy conocido el préstamo para capital de trabajo. Ahí, préstamo para capital de trabajo. Todos los negocios prestan esto, préstamo para capital de trabajo. Y es común hacer campaña de parte de los bancos para hacer sus préstamos de capital de trabajo. Por ejemplo, en campaña escolar, como la que ya está pasando, ¿no? En Navidad, ¿no? De repente fiestas patrias, ¿no? O en Día de la Madre, Día del Padre, o cualquier otra festividad, digamos, que lleva a la gente a comprar algo, ¿no? Entonces ahí aparece una fuerte o incidente publicidad de los bancos para prestar dinero para capital de trabajo. Pero también tenemos por acá otro tipo de préstamos como los préstamos hipotecarios. Hoy por hoy también muy de moda, ¿no? Con estos miles de departamentos, viviendas, y que va creciendo aquí en la capital y por acá y por allá, por todo sitio, ¿no? Por todo sitio encontramos casas, departamentos y toda una serie de estos bienes inmobiliarios que conllevan a realizar un préstamo hipotecario. Y ambos préstamos tienen interés. Es más, en el banco nada es gratis, todo es interés. Además, ya le dije hace rato, ¿no? El banco te paga poco por tu dinero que le entregas para que lo cuide y te cobra mucho, incluso por tu propio dinero que te va a prestar. Así de claro funciona todo esto. También hay otros préstamos conocidos, por ejemplo, el préstamo para el préstamo vehicular. En el caso de estudios, también hay préstamos para educación, préstamos educativos, ¿no? Hay préstamo de consumo. Estos son muy caros, muy onerosos, ¿no? ¿No? Hay que saber entonces eh, qué, qué préstamos existen. Existen también otros préstamos, por ejemplo, llamados préstamos pignoraticios. Anote que ese nombrecito, un préstamo pignoraticio. Repito el nombrecito, pignoraticio. Pignoraticio. Este préstamo pignoraticio es cuando el prestatario deja en garantía sus alhajas, sus joyas, ¿no? Sus diamantes, su, su cadena ahora, su pulsera, su reloj, sus aretes de oro, de plata, de cualquier metal así precioso, ¿no? Estos préstamos pignoraticios no son prestados por los bancos, sino más bien por las cajas, especialmente cajas municipales y cajas rurales. Por ejemplo, la Caja Municipal de Lima, metropolitana, tiene muchos de estos préstamos pignoraticios. Actualmente, cuando, cuando alguien quiere, por ejemplo, una gran cantidad de dinero, actualmente también está en moda los préstamos sindicados. Anoten eso lo nuevo. Bueno, no tan nuevo, pero no tan utilizado en nuestro país. Préstamos sindicados. ¿Ves? Ahí me equivoqué. Esto es sindicados. Préstamos sindicados. Sindicado viene de sindicato, ¿no? Y sindicato viene de unirse varios bancos, ¿no? Por decir, ¿no? Suponiendo, digamos, que una determinada empresa quiere, quiere hacer una gran fábrica en Lima, ¿no? Y recurre a un banco X y le dice, préstame 20 millones. Ya, yo te voy a dar 20 millones. Ah, perdón. Dice, yo quiero préstamo 100 millones.
Y el banco X le dice, no, no, no te puedo dar 100 millones. Si quieres, te voy a hacer un préstamo sindicado. En ese préstamo sindicado, este banco X le da 20, busca a otro banco que da otro 20, a otro banco que da otro 20, a otro que da otro 20 y a otro que da otro 20. Al final, completaron los 100 millones. De esa forma, digamos, el primer banco no corre mucho riesgo con 100 millones, sino solamente con 20 millones. O sea, por ahí, digamos, estos préstamos, de acuerdo con sus características, buscan, digamos, reducir el riesgo, cobrarte más o cobrarte menos. Por ejemplo, este préstamo para capital de trabajo es barato, ligeramente barato, digamos. ¿Por qué? Porque es de corto plazo. Esto, repito, es barato. Claro, no tan barato que digamos, pero al menos más barato que los otros. Pero un préstamo bastante caro es este, el préstamo hipotecario. Este es un préstamo caro, porque uno mismo tiene que pagar que venga un perito a tasar tu terreno, a tasar tu casa. Desde allá tasas son bien un costo. Luego que se aprueba, digamos eso, ya el banco te aplica una tasa de interés. Y esa tasa de interés es más alta que el préstamo para capital de trabajo. ¿Por qué? Porque este préstamo hipotecario es de largo plazo, 5 años, 10 años, 20 años, hasta 20 años se están prestando actualmente, ¿no? Y así sucesivamente, entonces tenemos ahí muchos tipos de préstamos. Y esto que me quedo corto, ¿no? Porque ahora hay préstamos para todo, hay préstamos para todo, ¿no? Los bancos se están dedicando mucho, digamos, a generar distintos productos, ¿no? Distintos productos para sacar el dinero, ¿no? Para sacar el dinero que tienen ahí y de forma de ganar los intereses correspondientes, ¿no? Pasado el tiempo acordado, o sea, acá nos está diciendo, miren, acá nos está diciendo, primero nos ha dicho que hay un capital de por medio, que es un dinero. Ya tenemos ahí el capital o principal también se le llama, capital o principal. O también se le llama, atento a esto, también se le llama valor actual. También se le llama valor actual. Hay varias denominaciones sobre ese capital. Lógicamente ese capital es el préstamo que uno va a recibir. Ahora, luego te dice acá que tiene que haber un tiempo, que tiene que acordarse un tiempo, ¿no? Que tiene que acordarse un tiempo para devolver, ¿no? Para devolver tanto el capital que te prestaron como los intereses correspondientes. Y luego, digamos, aquí está pues como corolario los intereses respectivos, ¿no? Entonces ya están indicados ahí los elementos, las variables que intervienen en el interés, ¿no? Capital, tiempo, intereses, ¿no? Y estos intereses está hablando aquí una tasa, ¿no? La tasa de interés. Te está diciendo indirectamente que hay una tasa de interés que te va a cobrar, ¿no? Bien, bien, entonces así van esto. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna preguntita? Todo claro, profesor. Gracias, gracias. Tenga en cuenta que también en la calle hay unos famosos prestamistas, ¿no? Mire, le voy a contar algo aquí, una anécdota. Esto salió en la televisión hace como 3 años, creo, ¿no? Había un chino, un chino, estos chinos son bravos. Un chino, un chino había que prestaba dinero a la gente, ¿no? Prestaba dinero a la gente. Y prestaba a cualquiera que le dejaba una garantía o le auguraba, digamos, una cierta confianza, le prestaba dinero. Todo eso estaba bien. Pero ¿qué hacía este señor, no? ¿Qué hacía este señor? El día que vencía el préstamo de cada uno de sus clientes, él desaparecía.
Y en ese caso era pago así directo, a la mano. Hay algunos de estos prestamistas no creen en deposítame en el banco, ¿no? Sino a la mano era. Entonces, este señor, el día que se vencía el préstamo de su cliente, desaparecía. Y luego aparecía después de 4 o 5 días. ¿Ustedes creen que para qué hacía esa artimaña, digamos? ¿Para qué desaparecía este señor? Para que le pagaran más intereses por la demora, que sería la Ex- mora. No sé. Exactamente. Para eso hacían. Era una maniobra sucia, digamos, no adecuada, pues en el campo antiética, antimoral, ¿no? Y eso mismo hacía también otro señor que alquilaba, uno que alquilaba un arrendador, ¿no? Le llaman arrendador. El arrendador es aquella persona que tiene distintas viviendas, ¿no? Por acá, por allá, o sea, ha invertido lo que le llaman en bienes raíces, ¿no? Ha invertido en bienes raíces, pero no puede vivir pues en todos los bienes raíces, vivirá en una, ¿no? Y entonces el resto lo alquilan. Y entonces este arrendador hacía lo mismo que este señor anterior. El día, digamos, que se enteraba que su arrendatario en todo caso, que el arrendatario iba a pagar, él se escondía, desaparecía, ¿no? Desaparecía por la misma situación, digamos, para cobrarle más intereses. Y entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Bueno, en los bancos no hacen eso, pues, ¿no? En los bancos no hacen eso, tampoco en las cajas municipales, tampoco en las cajas rurales, tampoco en las cooperativas, tampoco en cualquier entidad que está regida por la Superintendencia de Banca y Seguros, no se puede hacer eso, ¿no? Si hace eso, inmediatamente sacado del mercado, ¿no? Pero estos son los famosos prestamistas, ¿no? Prestamistas o arrendatarios informales, ¿no? Hay que tener un poco cuidado eso, a no ser que haya mucha confianza para recurrir a ellos, porque emplean sus artimañas, ¿no? Emplean sus artimañas para, como ya decía ahí la alumna, para cobrarte mora, para cobrarte la famosa mora, ¿no? A ver, ¿qué me dice ahí Arturo Pacheco? Dime. Profesor, también hay que comprender de que el tema de los prestamistas que no están alineados a la SBS son el resultado de, bueno, las malas prácticas que algunos bancos han tomado, porque se sabe de que en algunos casos la gente que presta, por ejemplo, yo donde trabajo, casi siempre trabajan con prestamistas de terceros, no trabajan con bancos. Ya. Y yo una vez le pregunté, porque bueno, lo peculiar de los prestamistas terceros es los dos problemas típicos, como usted dice, las artimañas que utilizan y el amedrentamiento si es que tú no les pagas a tiempo, por así decirlo. Ese es Es peor, lo ¿no? típico, eso es lo típico. Ya ha habido bastantes temas de amenazas y todo por acá. Y da miedo, pues, porque yo digo, ¿por qué no entra en una entidad? ¿Por qué? Y una vez que estaba conversando con una señora, me dice que cuando ellos se iban a pedir préstamos a entidades bancarias, muchos lo acomplejaban, no entendían, no se daban a entender, más cuando iban con la persona que deberías explicarles, pues y darles una noción, porque usted sabe que la mayoría de comerciales no tienen una formación o una base sólida, pues, sobre lo que es educación financiera. Claro. Ya, pues en pocas palabras y con la jerga utilizada, los tarareaban. Y ellos Ajá. tenían ese miedo de firmar algo que no debían firmar, porque después usted sabe que los intereses por mora son carísimos. Y bueno, pues al menos yo veo de que ese problema de los terceros que no están alineados a la SBS es más algo cultural, que es una consecuencia de las malas Ajá. prácticas que algunos bancos han tenido pues tras los años. Sí, sí, exacto. Buen aporte, buen aporte. Sí, eso de las amenazas había obviado, ¿no? Exacto. Si son colombianos, especialmente hay mucho riesgo por ahí, ¿no? Y también un tiempo hubo, digamos, la banda del dragón, no sé qué cosa de los chinos, y que daba miedo, ¿no? Daba miedo esa situación. Sí, también tienen la culpa, digamos, los bancos ahí por no poner, digamos, a la gente más adecuada, digamos, ahí en, primero en ilustrarte, ¿no? En ilustrarte todos los aspectos que se van a llevar a cabo. Poco a poco esa parte se va mejorando en algunos casos, ¿no? En algunos casos, pero no tanto, ¿ah? No tanto. Bueno, ahora también eh,
se busca mejorar porque después que uno ha ido a un banco, te hacen una encuesta, te envían, digamos, una encuesta, ¿no? Eso me ha pasado varias veces que he ido al banco de crédito por ahí y me llega una encuesta. Usted fue atendido en la agencia tal y nos indica, por favor, cuál es el trato que recibió y nos mandan ahí varias alternativas, ¿no? Y si somos buenos atendidos, bien atendidos, por favor, entonces diremos que sí, ¿no? Y si nos pusieron mala cara o como dice el alumno ahí, no te informan con, con, con la claridad del caso o tratan, digamos, de amedrentarte, asustarte, atalantarte, digamos, ahí se presenta oportuno para hacer eso. Ahora, no sé si exactamente el banco lo tomará en cuenta eso o será simplemente una formalidad. Ese es otro detalle. Pero el asunto, digamos, que deberían tratar muy bien. Deberían tratarnos muy bien. Y en segunda instancia, deberían ser casi condescendientes con dando la información en el sentido, digamos, de poco a poco, con la terminología más adecuada, darnos a entender todo lo que contiene, digamos, un contrato y todo eso, ¿no? Bien, bien, así vamos. Seguimos. También comenté esto siempre, digamos, en tratándose de préstamos, vamos a estar hablando, uy, ¿qué pasó ahí? Vamos a estar hablando del, del prestamista y del prestatario, ¿no? Siempre va a estar presente ahí el prestamista y el prestatario. Este término prestamista a veces tiene una idea, digamos, media perversa, ¿no? Pero es un término financiero, ¿no? Prestamista es el que presta, ¿no? Y no necesariamente es el malo, el perverso, el abusivo, ¿no? No necesariamente, ¿no? Y el prestatario que recibe tampoco, digamos, es el huérfano, es el, mm, es el abandonado, ese que no tiene apoyo, porque hoy por hoy hay normas para esto, incluso a nivel de la Superintendencia de Banca y Seguros hay un defensor financiero, así como hay un defensor tributario. Aquí en el sistema financiero hay un defensor financiero, que justamente es la persona, digamos, que ante un reclamo no va a atender, no va a ilustrar, no va a dar la pauta necesaria, ¿no? Entonces, de modo, digamos, que el prestamista no debe ser el abusivo, el perverso, ni el prestatario, digamos, es la persona, digamos, que no sabe nada, ¿no? Hoy por hoy están las condiciones, digamos, para dar un buen servicio como prestamista, ir medianamente ilustrado a solicitar un préstamo como prestatario, porque está la información en las redes, incluso la SBS tiene su página y es bastante ilustrativa. No sé si han visto ustedes, se les ha ocurrido ver algunos canales de YouTube. Bueno, yo me he chocado varias veces donde el banco de crédito. El banco de crédito tiene todo un programa, ¿no? Tiene casi como una novela, digamos, de cómo te ilustra de diferentes instrumentos, ¿no? Con actores en vivo, ¿no? Con actores en vivo que describen una determinada situación, ¿no? Y que en el fondo tratan, digamos, de darte la educación financiera sobre cómo adquirir un préstamo, cuándo recurrir ahí, cómo planificar tus inversiones, qué cosa es el interés y cómo sucede todo eso, ¿no? Eso está muy bien. Lo malo, digamos, que eso está pues en los canales de YouTube, donde a veces no recurre generalmente la gente. Es posible que también esté en el TikTok, posiblemente. No lo sé, no lo sé, pero generalmente tratándose de una población joven debería estar por ahí para dar cultura financiera, ¿no? Bien, bien, seguimos. Siempre tenemos estos participantes, ¿no? Y aquí están
la definición de correspondiente, que también esto ya lo vimos el otro día, simplemente está como una reiteración. A ver, tenemos aquí que el interés tiene varios conceptos. En realidad aquí en esta diapositiva hemos considerado varios. Solamente vamos a retirar algunos, ¿no? Por ejemplo, para el prestamista, suponiendo que el prestamista sea el banco, ¿no? El interés es la cantidad de dinero que cobra por el uso del dinero que nos está entregando, ¿no? Eso ya quedó claro, lo hemos visto. Para el prestatario, para el que recibe, ¿no? El interés es la cantidad de dinero que debe pagar, ¿no? Que pagará, digamos, por hacer uso del dinero proveniente del prestamista, ¿no? El interés también es controlado, es supervisado, ¿no? Y entonces hay una entidad como la SBS, para el caso de la banca, que está ahí detrás de los intereses, ¿no? Incluso establece su estadística, ¿no? Aunque no hay límite para cobrar interés. Ya le dije el otro día que veamos el artículo 9 de la ley del sistema financiero, de la SBS, artículo 9, donde un banco podría cobrarte la tasa que le da la gana. Claro que no lo va a hacer así tan perversamente, pero si quisiera, lo podría hacer, porque la ley le da esa potestad. En todo caso, esta entidad supervisora debe, como dice acá, monitorear y controlar los préstamos que se entregan y el papel que hace el prestamista, como esa situación que dijo el alumno de dar la pauta, de educar, de instruir al prestatario, ¿no? Y de no ningunearlo, de no, digamos, manipularlo y de no, digamos, convencerlo así por así a la fuerza, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? De eso se encarga la SBS, ¿no? Y también ese defensor financiero que yo mencioné, que justamente ese defensor financiero pertenece a la SBS. También tenemos otra óptica, por ejemplo, para el interés, cuando se trata, digamos, aquí del inversionista, ¿no? ¿Qué cosa es un inversionista? Es aquel que no lleva dinero, digamos, perdón, que no pide préstamo. Este es el inversionista, es el que no pide préstamo. Más bien, él tiene dinero. El inversionista es el que tiene dinero, tiene excedente de dinero. Y entonces lo puede llevar a un banco como una cuenta de ahorros, lo puede llevar a un banco como una cuenta a plazos, lo puede llevar a un banco como un certificado bancario, lo puede llevar a un banco con cualquier otro instrumento, porque los bancos paran creando instrumentos, ¿no? Para convencer, digamos, a los inversionistas que lleven su dinero. El asunto, digamos que el interés para este inversionista viene a ser el rendimiento, como dice acá, que espera obtener por alguna inversión financiera, por dejar su dinero ahí. O también, por ejemplo, en un negocio, ¿no? A veces sale en los avisos, ahora con las redes, dice, necesito socio para, para comprar bicicletas, se me ocurre, para comprar bicicletas en el extranjero y venderlo. Y necesito que este socio aporte, por decir, 50,000, 100,000 soles. Por decir uno o pueden ser varios socios. Y entonces el inversionista tiene que analizar eso, quién es la persona que está organizando eso, cómo funciona ese negocio que quiere hacer esta persona, y si lo convence, ya, toma mis 50,000. Y sobre esos 50,000 va a ganar, en este caso no va a pagar, ¿no? Sino va a ganar intereses, ¿no? Si es interés simple, ese interés simple se va a ver al final del periodo, ¿no? Por ejemplo, si es 5 meses, al final de los 5 meses tendrá sus 50,000 que entregó,
más los intereses que ha ganado. Punto. Y negocio realizado, ¿no? En muchos de los casos hay mucha gente que trabaja así como inversionista en distintos negocios, en distintas actividades de negocios, ¿no? Porque es mayor el beneficio que obtiene dejándolo en un banco como cuenta de ahorros, e incluso mucho más que en cuentas a plazos, porque en cuentas a plazos te están pagando 4%, 5%, en algunos casos te están pagando hasta 7% al año, pero si es que amarras tu dinero a, a 720 días, es decir, 2 años. Y hay casos de personas pues que tienen disponibilidad de dinero para su vida diaria y hay un excedente que los pueden dejar ahí sin mayor inconveniente. Entonces, el inversionista es el que tiene dinero y que quiere, digamos, una rentabilidad. Y esa rentabilidad va a ser el interés que va a ganar. Así, por ahí va. En tributación también, miren, tributariamente el interés puede ser ingreso gravable. Por ejemplo, para un inversionista que gana, un inversionista está ganando. Para un inversionista es un ingreso y por ese ingreso tiene que pagar el impuesto a la renta en algunos casos y otras veces incluso también el impuesto general a la venta, ¿no? Cuando es un gasto, es decir, cuando pago intereses, por ejemplo, pido un préstamo del banco y pago intereses, esos intereses son deducibles para efecto del impuesto a la renta. Contablemente, ¿qué pasa con el interés? Bueno, aquí los que son de contabilidad deben conocer estos términos. En primer lugar, el interés tiene que ser reconocido. Luego, paralelamente, en todo caso, medido, o sea, determina un valor, una cantidad, porque la contabilidad trabaja con números, ¿no? Y luego que ha sido reconocido y medido, ya paso a registrarlo en uno y otro libro. Puede ser en el libro bancos, en el libro caja, en el libro diario, en el libro mayor, y terminar luego presentándose, como dice acá, y terminar presentado en los estados financieros, especialmente en el estado de situación financiera o en el estado de flujo efectivo, por ejemplo. Y además tiene que ser revelado. ¿Qué cosa es esto revelado? Bueno, estamos a punto de llegar a la Semana Santa, pero esta palabra revelado no tiene nada que ver con religión, ¿no? Revelado para estos efectos es exponer, aclarar, ampliar la información a través de notas a los estados financieros. De modo que ahí se detalla que que se obtuvo un préstamo y que en cada periodo se pagó tanto interés y que al final se ha pagado tanto. Todo eso, ¿dónde va a estar? En la nota. Y entonces existe, digamos, aquí existe para todo. Aquí para la mayoría que son de administración de negocios, administración, también el interés entra ahí. ¿Cómo? Porque el interés que uno quiere ganar tiene que planificarlo, tiene que organizarlo, tiene que tomar decisiones, cuándo invertir, cuándo recibir un crédito, si fuera el caso, ¿no? Hacer las coordinaciones, ¿no? Correspondientes, ¿no? Y controlarlo, ¿no? Para ese control, por ejemplo, aparece ahí el famoso libro bancos de cada inversionista frente al extracto bancario que te da el banco, ¿no? Así se lleva a cabo la famosa conciliación bancaria y eso nos da a entender cómo se está manejando nuestro dinero desde la óptica de nosotros y desde la óptica del banco, ¿no? De modo que el tema da para todo, ¿no?
Bueno, aquí tenemos diferentes definiciones de interés simple, adicionales, ¿no? Con autores que están ahí, ¿no? No vamos a incidir en nada porque es una reiteración de lo que hemos visto, pero hay varias, varias. Yo les sugiero que ustedes le den un vistazo. Ahí, miren, tenemos varias definiciones, ¿no? Con los autores correspondientes tomados de los libros respectivos, donde ustedes pueden mejorar su conocimiento sobre el interés. Incluso aquí, por ejemplo, hace referencia al Banco Central de Reserva, ¿no? Y esto no lo he mencionado, ¿no? El Banco Central de Reserva tiene mucho que ver con las tasas de interés, ¿no? ¿Por qué? Mire, el Banco Central de Reserva está a cargo de la política monetaria. Anoten, escuchen esto. El Banco Central de Reserva está a cargo de la política monetaria. Y entonces hay oportunidades donde el banco eh, baja la tasa de referencia, se llama así tasa de referencia, que es la tasa que sirve como su nombre indica de referencia para las transacciones, ¿no? Entonces, cuando el banco baja la tasa de referencia es porque indirectamente le está diciendo a los bancos que saquen más dinero y lo presten más barato, a menos interés. Eso es lo que se llama política monetaria expansiva. En cambio, hay otros momentos donde el banco eleva esta tasa de referencia. ¿Para qué? Para que no haya mucho dinero en los bancos, se restrinjan un tanto los créditos y por tanto eleven la tasa. Esto también se hace como parte de la política monetaria, pero ya no expansiva, sino más bien restrictiva. Y eso especialmente tiene que ver también con la inflación, que me parece que el otro día preguntó un alumno, tiene que ver con todo eso. Y quién administra o quién gestiona la inflación en el Perú, también el Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces, todas estas entidades, cuando las transacciones son formales, entonces tenemos a un banco, a la Superintendencia de Banca y Seguros, al Defensor Financiero, al Banco Central de Reserva, todos estamos ahí con el, incluso en extremo, por ejemplo, si tenemos una denuncia, podríamos denunciar a estas entidades ante Indecopi, ¿no? También tenemos a Indecopi que por ahí entra, digamos, a tallar en los aspectos de competencia, ¿no? Porque a veces hay competencia desleal entre un banco y otro, a veces hay engaño en la publicidad que realiza una entidad y eso lo tenemos para eso, para quejarnos ante Indecopi, ¿no? O sea, tenemos ahí todas las entidades, pero cuando uno va, digamos, a un prestamista de la calle, por más que sea tu vecino, tu pariente, de darse el caso, algún problema, no tienes mucho que quejarte. No tienes, la SBS no te va a hacer caso. El BCR menos, el defensor financiero menos, Indecopi menos, ¿no? De repente la policía, por decir, en extremo la policía podría hacerte caso, ¿no? Aunque si no le das detalles de quién es la persona, dónde vive, cómo está, si no tiene datos, porque a veces sucede que ni datos tienen, entonces tampoco ni siquiera podría denunciarlo, ¿no? Entonces, hay que preferir la formalidad, ¿no? La formalidad, aun cuando la formalidad es un poquito más cara, más onerosa, pero sin embargo, a la larga resulta más favorable. Y aquí, miren, tenemos ahí más definiciones y todo esto, ¿no? Ahora, entramos por acá algunas características del interés simple, ¿no? Primero, digamos, sus componentes ahí, ¿no? El interés simple. Ahí tenemos, en la fórmula tenemos ahí las características, que está compuesto por el capital, esa I de tasa y esa T de tiempo.
teniendo en cuenta que esa C de capital o principal puede ser un préstamo o puede ser una inversión que estamos haciendo. ¿Correcto? Esa I es un porcentaje, pero que ese porcentaje generalmente se represente tanto por uno. Por ejemplo, si mi tasa es 50% al año, 50% entre 100 sería 0.5 y ya está. Si mi tasa es 5% al año, 5 entre 100 sería, en tanto por uno sería 0.05 y ya tengo en tanto por uno. Mucho se trabaja en tanto por uno aquí para agilizar los cálculos, ¿no? Porque si trabajáramos en porcentaje, tendríamos que dividirlo esto entre 100, ¿no? Y lo que queremos es agilizar. Ahora, esta T viene también así de varias maneras, ¿no? De varias maneras. Indicado como N. En algunos casos esta fórmula viene así, y es mucho, la que yo utilizo, por ejemplo, es un tanto así, ¿no? Interés igual, me acuerdo ahí del fútbol, CNI, había un club que se llamaba CNI, y que todavía existe en la selva, en Quito, ¿no? CNI, ahí está CNI. Utilizo esta fórmula, sí. Ese es mi forma representativa más común para mí, ¿no? Que al final es la misma que esta, ¿no? Es la misma, ¿no? No es diferente, ¿no? Simplemente que ahí el tiempo está antes que la tasa y ustedes saben que en ese caso el orden de los factores no altera, ¿no? Y entonces así es. Esta C también dijimos que se le llamaba valor actual, ¿no? Valor actual, valor inicial, ¿no? También se le llama así. De forma que lo vamos a encontrar de distintas maneras por ahí. A ver, un ratito. Igualmente, por ejemplo, miren, acá tenemos otra forma de ver el mismo interés que estamos hablando, ¿no? El mismo acá. La diferencia que está aquí, esta R representa tanto por ciento. Es decir, que si tenemos un capital, lo multiplicamos por un tanto por ciento y lo multiplicamos por la tasa, además tendríamos que dividirlo entre 100. Porque estamos utilizando R en vez de I, ¿no? En cambio, por acá, ¿qué tenemos ahí? Esta es la misma fórmula. Tenemos que capital está representado por P, ahí está la P, está la I de la tasa y la N del tiempo, ¿no? Pero cualquiera que fuera la forma, al final es igual, ¿no? Al final va a ser igual. Como por ejemplo acá no dice que I mayúscula es el interés simple ganado en este caso. Ganado o pagado, ¿no? Porque no solamente va a ser ganado para el prestamista y va a ser pagado para el prestatario. Eso es lo que debemos entender. Esta P va a ser un capital, va a ser un préstamo si es que un prestamista le ha prestado dinero a un prestatario, pero va a ser una inversión aquí, así una inversión si es que hay una persona o una empresa que ha puesto su dinero en otro negocio y espera ganar. Y ya dijimos que esta tasa de interés acá está en tanto por uno. Así se llama, es ahí minúscula, se llama así tanto por uno, ¿no? Tenerlo en cuenta ahí. El tanto por uno es igual al tanto por ciento entre 100. En eso se resume, ¿no?
El tanto por ciento entre 100 es igual al tanto por 1. Por ejemplo, ¿a cuánto equivale 20%? Voy a poner un ejemplo acá, ¿no? 20%. Tengo 20% acá. Tengo 20%. Y me dicen que lo representen tanto por 1. ¿Qué tengo que hacer? Dividirlo, ¿no? Dividirlo 20 entre 100. Y la respuesta en tanto por 1 va a ser 0.2. 20 entre 100, 0.2. Ya está. Si me dicen que el porcentaje es 1%, y quiero representarlo en tanto por 1, ¿qué debo hacer? Aquí está. Lo voy a dividir. 1 entre 100 va a ser igual a 0.01. Y entonces, esa es la manera práctica como se maneja aquí esto de la tasa de interés en tanto por 1. Mayoritariamente vamos a encontrar ahí que se trabaja en tanto por 1. Estudiemos ahí los componentes. ¿De qué se trata? ¿No? Aun cuando ya hemos ido comentando, ¿no? Hemos ido comentando algo, ¿no? Pero vamos a ver, el capital, ¿no? ¿Qué cosa es el capital? Aquí nos dice que el capital o principal o valor actual, o también miren ahí, valor presente. Ya nos está dando ahí 4 nombres que se llama capital, que se llama principal, que se llama valor actual y que se llama valor presente, ¿no? Y que también se llama préstamo, ¿no? Préstamo. Generalmente, si yo recibo un préstamo, estoy recibiendo un capital. Ya están. Y nos dice que es una cantidad o masa de dinero localizada en una fecha o punto inicial, ¿no? De una operación financiera, o es el valor del dinero en ese momento, ¿no? Es un dinero que recibimos si somos prestatarios, o es un dinero que entregamos si somos inversionistas. Así de claro. Y ahí están los paquetes de dólares, mire, que ustedes van a ganar en el futuro con esta tasa de interés o con otro interés que iremos viendo más adelante, ¿no? Ya está indicado ahí, ¿no? El tiempo, ¿cómo funciona el tiempo, ¿no? Primero vemos el concepto, ¿no? Dice que es el número de unidades de tiempo que transcurre entre la fecha inicial. Ahí hay un momento cero. Por ejemplo, fecha inicial hoy. Y quiero que me paguen de aquí a fin de mes. O sea, ya ahí en ese lapso hay un cierto número de días. Hay un cierto número en este caso días. Para fin de mes estamos ahí a días, ¿no? 2, 3 días, 4 días, ¿no? Pero podría ser que me paguen dentro de 5 meses, 6 meses, 7 meses, ¿no? 10 años, 20 años, 30 años, ¿no? Es el número de unidades de tiempo que transcurre entre la fecha inicial y final en una operación financiera, que en este caso, esa operación financiera va a ser un préstamo que recibimos o un préstamo que entregamos. Va a ser una inversión que recibimos de algún socio o una inversión que nosotros entregamos para que nos paguen intereses. Técnicamente, como dice acá, tiempo o plazo, ¿no? Se le conoce pues con ese nombre genérico, ¿no? El tiempo está representado ahí por un plazo, ¿no? Tiempo o plazo, ¿no? Se corrió ahí, a ver, un ratito ahí, regreso. Uy, ¿qué pasó ahí? Ya, aquí estamos. Entonces, desde acá nos dice que el tiempo en términos más adecuados es un plazo. Es un plazo. Otros dirán es un lapso de tiempo, ¿no? Es un lapso de tiempo que media, digamos, entre una fecha inicial y una fecha final, ¿no? Ahora, para fines de cálculo, miren,
Tenemos esta tablita del lado izquierdo para fines de cálculo. Podemos determinar el interés en forma anual. Podemos determinar en forma semestral. Bien sabemos que el año tiene 2 semestres, ¿no? O podemos determinar en forma cuatrimestral, o sea, cada 4 meses, ¿no? El año tiene 3 cuatrimestres. El año tiene 4 trimestres. El año tiene 6 bimestres. El año tiene 12 meses. El año tiene 24 bimensuales, bimensual, o sea, quincena, ¿no? Esto bimensual que está ahí debe ser quincena, 24 quincenas. El año tiene 52 semanas. El año comercial, ya le dije la semana pasada, el año comercial tiene 360 días, que es en la mayoría de los casos se calcula sobre 360 días. En otros casos, cuando así se requiere, se aplicará el año completo de 365 o 366 días según requieran los cálculos respectivos, ¿no? Pero tengan en cuenta esa división del tiempo. Es de lo más útil para hacer los cálculos del interés, ¿no? Ahora, de todo esto, ¿cómo se maneja mayormente? Bueno, primero pensemos, digamos, cómo se dan las transacciones, ¿no? Primero, por ejemplo, los tributos generalmente se pagan mensualmente. Los tributos se pagan mensualmente. Los sueldos generalmente se pagan mensualmente. Los artefactos generalmente se pagan mensualmente. El alquiler se paga mensualmente, ¿no? Y entonces es esta periodicidad mensual la que más predomina, ¿no? Los meses son los que más predominan, ¿no? Más que el resto, ¿no? Aun cuando para los cálculos podemos aquí utilizar de cualquier manera, de cualquier periodicidad, ¿no? Pero en la práctica bancaria es el mes el que reina, ¿no? Los bancos cargan los intereses que ha ganado un ahorrista mensualmente. Los bancos cobran los intereses que por un préstamo que le han dado a un prestatario mensualmente. Mayoritariamente se utiliza ahí mensual. Y en todo el sistema financiero, ¿no? Sino que lo más recurrente es los bancos, ¿no? Bueno, el banco está más cerca pues de la gente, ¿no? Y les cuento la historia de los bancos, ¿no? Esta historia de los bancos es bien peculiar, ¿no? Antes, un banco estaba en el centro de la ciudad. Al menos yo recuerdo, por ejemplo, en mi tierra, en Chiclayo, los bancos estaban ahí en la Plaza de Armas. Por ahí estaba el que ahora, antes se llamaba el Banco Internacional, ¿no? Era su nombre así completo. Hasta ahora se llama Banco Internacional, pero ahora sus siglas son Interbank, ¿no? Estaba ahí. Al otro lado está el Banco Popular, que ya no existe, ¿no? Y que se convirtió en otro tipo de banco, ¿no? Y así existían otro banco, el Banco de la Nación y otro, ¿no? El Banco de Crédito también es ancestral, ¿no? Y estaban ahí en la Plaza de Armas, ¿no? Y así en muchos pueblos, ¿no? En muchos pueblos, ¿no? Posiblemente en Lima, ya hace 30, 40 años, ya al menos había alguna agencia, digamos, además de estar en el centro de la ciudad, ¿no? Ya posiblemente hace 30, 40 años ya había alguna oficina en algún distrito, ¿no? Ya estaba en los distritos, ¿no? Pero ahora, digamos, los bancos están masivamente en todos los distritos, ¿no? Y además tienen cajeros automáticos, y además tienen agentes, y además tienen la banca por internet, ¿no? Y entonces eso se ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando. De modo que el banco está junto a nosotros, ¿no? Junto a nosotros. Tanto que uno ya no necesita movilizarse, ¿no?
teniendo, digamos, las claves correspondientes y asumiendo los costos de eso, porque todo tiene costo ahí, entonces podemos girar un dinero desde la cama donde estamos durmiendo, desde la oficina donde estamos atendiendo, desde la playa donde estás disfrutando, ¿no? Desde el restaurante, desde cualquier parte, ¿no? Por eso digamos que los bancos se han hecho más famosos, ¿no? En el sentido, digamos, que han ido a la gente, se han acercado a la gente, ¿no? Lo mismo que ha pasado con las universidades, ¿no? Recordemos en los tiempos, antes las universidades estaban en determinados sitios, ¿no? Como que todavía está, por ejemplo, aquí nuestra universidad, solamente aquí prácticamente en el centro de la ciudad, ¿no? Pero hoy encontramos universidades en cualquier distrito y varias universidades, ¿no? Nos vamos ahí al cono norte y encontramos 10, 15 universidades por ahí, ¿no? Y nos vamos al cono sur igualmente. Y por acá y por allá, y en provincias también están o sea que, y eso pasa, digamos, con las empresas en general, ¿no? Que tienen que ir donde está la gente, donde está el mercado, donde está el demandante, donde está el cliente, ¿no? Es posible que ya la Wiener esté por ahí estudiando algunas formas. La vez pasada escuché hablar a la gerenta general de estar planeando, digamos, tener más locales, ¿no? Más locales, porque la universidad está creciendo, ¿no? Y entonces, eso va a ser muy bueno, digamos, en el sentido que hay muchos alumnos que, al menos en términos de presencialidad, ¿no? Trasladarse pues del Callao al centro de Lima, trasladarse de San Juan del Lurigancho, trasladarse de Ancón, trasladarse de alguna parte, digamos, de los distritos en horas punta, pues es un drama total, ¿no? Ahora estamos con la virtualidad y uno puede estar en cualquier sitio, ¿no? Y es una gran ventaja eso, pero esto va a ir terminando también, como ya habíamos conversado el otro día, ¿no? Bien, bien, bien. Entonces, avanzamos. ¿Hay alguna pregunta? En los bancos determinan el interés diario, pero para asuntos internos. Y es más, incluso así como en la bolsa, si nosotros entramos a la superintendencia del mercado de valores, encontramos que cada segundo están controlando el movimiento de la bolsa de valores. Y es de seguro que los bancos también están calculando cada segundo cuánto de interés están ganando o están pagando. Porque ahora a eso nos lleva la virtualidad, ¿no? A tener información en línea, en el momento tal, en el momento que uno quiere, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Bueno, aquí tenemos más elementos del tiempo, que ya lo dijimos, aquí está simplemente para reiterar, ¿no? Ahí está. Vamos con la tasa. No vamos a referirnos a todos los aspectos, pero al menos dice, tasa de interés es el índice o indicador del costo. Ajá, ahí está. Esa es la palabra clave, costo. Costo o precio del dinero que se presta, en el caso del prestamista, ¿no? O que invierte una determinada persona en un determinado negocio. Costo o precio que uno quiere, que uno asume por tener un dinero del banco, que uno quiere ganar por arriesgar su dinero en una inversión. Ya está. El resto ya es para la cultura general, ¿no? Y también tenemos aquí algunos detalles de la tasa, por ejemplo, del tanto por uno, que ya lo hemos venido comentando, ¿no? Por ejemplo, aquí en el lado derecho, 8% convertido a tanto por uno, 0,08, ¿no? Al otro lado, al lado derecha, 40% convertido a tanto por uno, 0,0 o 0,4, ¿no? O 0,4, como dicen algunos, ¿no? Bueno, esta es otra duda, ¿no? Que algunos vienen utilizando la coma
como decimal y otros seguimos utilizando el punto decimal, ¿no? Medio curioso sucede eso porque ya depende, digamos, de la circunstancia, ¿no? El asunto, digamos, que utilicemos cualquiera de los dos, pero de modo que no nos lleve a error, ¿no? En realidad, el verdadero separador es la coma, ¿no? De acuerdo al nuevo sistema monetario internacional, la coma es el separador de decimales. Y el espacio es el separador de miles, cosa que pasa, ¿no? Bien, seguimos. Y estamos a punto de, de entrar a este caso. Vamos a desarrollar aquí un caso práctico, ¿no? No sin antes de ver este caso práctico, si nos tomamos ahí unos 10 minutitos para descansar ahí, por favor. Sí, ¿Sí? ¿Qué profesor. qué me Sí. dicen? Profesor. Correcto, correcto. Sí, profesor. Estamos regresando a las 40. Ya, gracias.